¿Cuáles son los mejores cruceros del mundo en 2022? La verdad es que siempre me hacen esa pregunta y la respuesta siempre es la misma: depende. ¿Son mejores los cruceros de lujo, de ultralujo, o los cruceros de compañías estándar más grandes y espectaculares? Para los clientes todos los cruceros son realmente un lujo, pero lo que yo conozco como cruceros de lujo se hacen en barcos pequeños que visitan puertos recónditos, lejos de las grandes multitudes turísticas y donde los clientes buscan un poco más de exclusividad. Pero para esta lista de los mejores cruceros del mundo de 2022 he escogido los barcos más grandes, espectaculares y modernos, llenos de instalaciones de ocio para que adultos, jóvenes y niños puedan divertirse, clasificados por área del mundo en la que operan. ¿Y cuáles son? Empezamos. En el Mediterráneo occidental he escogido 3 barcos nuevos espectaculares, cada uno en su estilo. El Wonder of the Seas es el nuevo barco de cruceros más grande del mundo y como tal está lleno de instalaciones de ocio y entretenimiento, de restaurantes y de espacios sorprendentes como sus parques a cielo abierto. Aunque es el 5º barco de clase Oasis de Royal Caribbean, tiene varias novedades, como el rediseñado vecindario para niños Playscape, un nuevo y exclusivo vecindario para los huéspedes de suites y el Boo Bar, con espectaculares vistas sobre la borda. Navegará desde Barcelona a partir de mayo. ¿Y qué decir de sus instalaciones? Tiene 2 parques a cielo abierto, una calle interior llena de bares y tiendas, una piscina de surf, tirolina, 2 enormes rocódromos, 20 restaurantes, varios toboganes acuáticos, un tobogán de 10 pisos, espectáculos de tipo Broadway y muchas cosas más. Es una de las maravillas de la ingeniería moderna que merece la pena probar. Otro barco nuevo espectacular con embarque en Barcelona en el Mediterráneo occidental será el Costa Toscana, que empezará a navegar en marzo y que es gemelo del Costa Esmeralda. Es también uno de los barcos más grandes del mundo y tiene el foco puesto en la sostenibilidad. Por eso está impulsado por gas natural licuado, que reduce muchísimo las emisiones a la atmósfera. Pero además, a bordo hay un especial cuidado en reducir los desperdicios, tanto de comida como de plásticos y otros materiales. De sus instalaciones hay que destacar que cuenta con piscina cubierta, varios toboganes acuáticos, un gran atrio central para fiestas y espectáculos y una gran variedad de elegantes restaurantes, tanto incluidos en el precio como de pago. A finales de abril llegará el Celebrity Beyond, 3er barco de clase Edge de Celebrity Cruises con importantes novedades. Se trata de una compañía de cruceros premium y el barco ha sido diseñado por los mejores estudios de interiorismo del mundo, así que cada rincón es súper fotográfico, agradable y elegante. Por ejemplo, el espectacular salón de popa Eden, diseñado por Patricia Urquiola, o la increíble Magic Carpet, una plataforma elevadora naranja en el costado del barco que sirve como bar con las mejores vistas, como terraza en un restaurante cuando está a una altura intermedia, o como pantalán de embarque en los tenders cuando está a nivel del mar. Sin duda, el Celebrity Beyond es perfecto para los que buscan un barco un poco más sofisticado de estilo premium. En el Mediterráneo oriental o islas griegas tenemos 2 barcos que destacan especialmente. El Odyssey of the Seas es otro nuevo barco de Royal Caribbean estrenado durante la pandemia, pero en este caso de clase Quantum Ultra, es decir, que cuenta con la grúa panorámica North Star, el túnel de viento para hacer paracaidismo y la pista deportiva interior que se convierte en pista de coches de choque. Estará haciendo cruceros por las islas griegas a partir de mayo desde Civitavecchia, el puerto de Roma. El Costa Venecia es un barco estrenado en 2019 por Costa Cruceros que fue diseñado para el mercado asiático, donde sienten auténtica pasión por Venecia. Así que el barco está diseñado como un homenaje a la ciudad de los canales, con leones alados, mármol, dorados, pinturas clásicas y hasta una góndola en el medio de un restaurante. El Costa Venecia tiene además piscina con cubierta retráctil, varios restaurantes temáticos, toboganes acuáticos y un circuito de aventuras o puentes colgantes. ¿Y sabéis lo mejor? Este 2022 estará haciendo cruceros por islas griegas desde Estambul, un destino fascinante que merece la pena visitar. En el mar Báltico y los fiordos noruegos tradicionalmente no iban los mejores barcos, pero esto ha cambiado mucho en los últimos años y en 2022 tenemos algunos barcos de primerísima línea. El Celebrity Apex es el 2º barco de clase Edge, así que es muy similar al Celebrity Beyond del que ya os he hablado. Pude disfrutar de un crucero en el Celebrity Apex el verano de 2021 y tenéis el vídeo en este mismo canal. Como sabéis, destaca por lo bien que está decorado, la plataforma móvil Magic Carpet y también el área privada para suites de Red Reed. El Celebrity Apex se posicionará en Ámsterdam de mayo a septiembre para hacer cruceros de 7 o 12 noches por fiordos, mar Báltico, islas británicas e incluso Islandia. El Norwegian Prima será una de las grandes novedades de este año que estoy deseando conocer. Y es que este nuevo barco de Norwegian Cruise Line
construido por el astillero italiano de Fincantieri, cambia por completo el diseño de los barcos que tenía hasta ahora NCL. Norwegian Prima contará con mejoras en todas las instalaciones reconocidas de la naviera, como la zona privada de suites de Haven, una gran variedad de opciones gastronómicas y un paseo perimetral exterior para comer o cenar al aire libre. Tras su inauguración este verano, estará haciendo cruceros por el norte de Europa, islas británicas y fiordos noruegos desde Ámsterdam y Copenhague. El Caribe es la zona reina de los cruceros y allí están muchos de los mejores barcos del mundo, gemelos de los que ya os he hablado o incluso más modernos. El Mardi Gras es el nuevo barco de Carnival Cruise Line inaugurado hace pocos meses, y es realmente revolucionario. Su casco es como el del Costa Toscana y también está impulsado por gas natural licuado, que reduce las emisiones a la atmósfera, pero hasta ahí los parecidos. Toda la decoración interior y opciones gastronómicas son distintas, pero además, el Mardi Gras cuenta con la primera montaña rusa a bordo de un crucero. Se llama Bolt y es una especie de moto para dos personas en la que te das una vuelta por todo lo alto de la cubierta del barco. Una pasada. Navega todo el año por el Caribe desde Port Cañaveral. Inaugurado también durante la pandemia, el MSC Seashore es una versión un poco más grande del MSC Seaside y el MSC Seaview. Un barco diseñado para disfrutar del buen tiempo en cubierta. Por supuesto, también tiene una gran variedad de opciones gastronómicas y de ocio, como un parque acuático, simuladores de Fórmula 1, cine 4D, realidad virtual y mucho más. Navega por el Caribe desde Miami y hace escala en la paradisíaca isla privada de la naviera, Ocean Cay. Después de una década sin estrenar barco, Disney Cruise Line recibirá en junio el Disney Wish, para alegría de todos sus fans. Se trata de un barco un poco más grande que sus predecesores, pero con muchas novedades en instalaciones y aspecto. Además de toboganes acuáticos y una cubierta prácticamente entera dedicada a instalaciones para niños, también tiene espacios solo para adultos. Desde junio de 2022 ofrecerá cruceros de 3 y 4 noches por Bahamas con escala en su isla privada Castaway Cay, desde Port Cañaveral. Un crucero en Alaska es un sueño para muchos cruceristas y por eso lo incluyo también en mi lista anual, pero no siempre navegan en esta zona los mejores barcos, por eso solo he escogido el Norwegian Encore. El Norwegian Encore se estrenó poco antes de la pandemia, con una espectacular pista de karting y un campo de batallas láser en cubierta, además de un salón de juegos de realidad virtual. La oferta gastronómica y de ocio es impresionante, pero además, para los cruceros por Alaska, cuenta con un espectacular salón panorámico en proa para disfrutar de los paisajes desde el confort de un sofá. De mayo a octubre hará cruceros en Alaska desde Seattle. Y esa ha sido mi lista de los 10 más 1 mejores cruceros del mundo en 2022. Espero que os haya gustado y os animéis a reservar en alguno de ellos, pues sabemos que hacer un crucero es una de las formas más seguras de viajar.